Buenas noches, mi nombre es Jorge Jiménez y soy estudiante de la carrera de Marketing Digital de la Universidad Técnica de Mato. Yo les voy a enseñar a cómo citar correctamente con normas APA. La forma básica para citar libros es la siguiente, es siguiendo la estructura del apellido, la inicial del nombre del autor, el año, el título en cursiva, la edición, la editorial y la URL. Tal como podemos ver aquí, esta es una forma de citar el libro de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Como podemos ver, el apellido, bueno, en este caso ambos apellidos están indicados, el nombre, en este caso la inicial de Gabriel, el año que es 1967, el título que es Cien años de soledad, la edición en este caso es la primera, la editorial, que en este caso es sudamericana, y la URL para poder encontrar este libro. Sigamos. Los libros con autor. El formato suele ser similar, sin embargo, en ese tipo de libros, un autor o un grupo de autores son los responsables de la obra. El formato, primero va el apellido, tal como se indica acá, también el nombre, el año, el título en cursiva y la editorial. Tal como lo podemos ver aquí, Allende y 1982, La Casa de los Espíritus y la editorial Plaza y Janés. Ok, los libros con editor. Los libros con editor son los que han sido coordinados por un editor, pero que tienen distintos autores responsables de cada capítulo de obra. En este caso, el formato sigue siendo similar, sin embargo, tiene algunas diferencias, como que el apellido, bueno, la similitud es que el apellido sigue siendo, tiene que ir de manera completa y la inicial del nombre, en ese caso se coloca la denominación ed, acompañado del año en el que fue publicado. El título va nuevamente en cursiva, la editorial también tiene que ir y la URL es opcional. La URL es opcional ya que, bueno, hay libros que solo hay en físico y hay libros que se pueden encontrar tanto en físico y en digital. En este caso, este libro sí se lo puede encontrar de manera digital y por eso he integrado aquí lo que se conoce como la URL para poder encontrar este texto. Ok, el libro en versión electrónica. Tal como les mencioné, la URL es un enlace para poder encontrarlo en la web. Y bueno, son libros que se han publicado directamente en ese tipo de plataformas. El formato sigue siendo muy similar, el apellido, la inicial del nombre, el año en el que fue publicado, el título en cursiva, la editorial, si es que tiene editorial, y la URL que es de manera obligatoria ya que es un libro únicamente en versión digital. La manera de citar es el libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es un excelente libro que, bueno, es de la editorial Fondo de la Cultura Económica. Y en este caso, bueno, así quedaría. Siguiendo con el libro con traducción, por lo general los libros con traducción suelen ser libros bastante antiguos, como es en este caso, que fue publicado la versión original en el 500 a.C. Sin embargo, bueno, los libros con traducción tienen que seguir esta estructura. Primero el apellido, la inicial del nombre y el apellido en el caso de que hayan más personas que hayan traducido este libro, el año, el título del libro en cursiva preferiblemente para poderlo diferenciar, el apellido del traductor, tal como se encuentra aquí, el número de edición en caso de que aplique la editorial y trabajo original de la publicación del año, tal como podemos ver aquí en el ejemplo, que en este caso es el libro El arte de la guerra, que fue publicado 500 años antes de Cristo. Siguiendo tenemos también podemos citar el capítulo de un libro. ¿Qué hace referencia a un capítulo de un libro cuando el libro cuenta con un editor y los capítulos han sido escritos por distintos autores? Que bueno, el formato sigue siendo esencialmente el mismo. El apellido, la inicial del nombre, el apellido y la inicial del nombre en caso de que estamos citando otro capítulo de otro autor, el título del capítulo o la entrada que tiene que ser explícito en AA. ¿Esto qué significa? Las iniciales del nombre y el apellido. Otra vez tenemos las abreviaturas de ED, el título del libro, las páginas de tal página y la editorial, tal como lo podemos ver aquí. El apellido, que seguimos viendo que es completo, la inicial del nombre, el otro apellido, la inicial del nombre, el año, el título del capítulo o la entrada en este caso. También tenemos el título del libro que es Escritura y Sociedad y bueno,
También aquí tenemos las páginas que es del 109 al 139, acompañado de la editorial que en este caso es Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales del Perú. Bueno, en cuestión de los artículos científicos, esos en esencia tienen una estructura que es fácil de encontrar, tal como lo vemos aquí en el ejemplo, por lo general siempre está en la primera plana y nosotros tenemos que tratar de buscar piezas claves como el nombre de la revista, el volumen, el número, el año o también el rango de páginas, el título del artículo y sobre todo el autor del artículo para saber, bueno, quién lo escribió y ver la trayectoria que tiene este científico. La forma básica para citar artículos científicos es la siguiente: el apellido del autor, el nombre del autor y nuevamente esa estructura en caso de que hayan más autores, la fecha de publicación del artículo, el título del mismo, el nombre de la revista en cursiva, por lo general esos artículos son publicados en revistas de renombre, además del volumen en cursiva, el número y el número de páginas tal como lo encontramos aquí. El apellido, el año de publicación, bueno, el número de páginas y todo. Esto se hace todo con tal de tener un orden y de saber por qué está así. El artículo impreso. Ok, vamos a ver. El artículo impreso, básicamente la estructura es en esencia la misma. El apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número, bueno, el número del volumen y el número de páginas, tal como lo encontramos aquí. Así es como debemos hacerlo. El artículo en línea. Otra vez, esos artículos son para, esta manera de citar es para artículos explícitamente que solo se encuentran en línea. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El apellido, tenemos la fecha, el título del artículo en cursiva, el volumen también, en este caso es el número 3 y también el número de páginas, que es de la 517 a la 533 y la URL. Artículo con D o I, que esencialmente es una página, que es especial para poder encontrar información fiable. El formato esencialmente es el mismo. Apellido, tal como lo encontramos aquí, y el nombre. En este caso son varios autores, entonces se los ha puesto todos, tal como es su estructura de apellido e inicial del nombre. Acompañado de la fecha de publicación del artículo, también en volumen en cursiva. Bueno, aquí tenemos todo el volumen de SaudiSaid y el enlace aquí, que ese es un enlace para poder acceder a la página de oid.org. Para los periódicos, que es un artículo que solemos encontrar bastante, por lo general todas las piezas importantes se encuentran en la primera plana, en donde tenemos que saber identificar aspectos claves como el nombre del periódico, la fecha, el título del artículo y el autor del artículo para poder citarlo. En este caso vamos a ver el periódico impreso que tiene la siguiente estructura: apellido, tenemos el nombre, ambos en este caso son dos autores, tenemos la fecha exacta con el formato de año, día y mes y el nombre del artículo y el número de página. Esto sin abreviación para evitar errores. También existen lo que es los periódicos en línea. El formato esencialmente es el mismo: apellido del autor, la fecha y bueno, el título del artículo y la URL para poder acceder al mismo. Luego vamos con el artículo de revista. En este caso vamos a ver el impreso, que sigue siendo el mismo apellido, como lo encontramos aquí, apellidos en este caso, los nombres, el año de publicación, el título del artículo, del volumen 32.2 y el número de página 519. Y también tenemos aquí en el caso de que sea en línea, que el formato también sigue siendo muy similar, que es apellido, nombres, fecha. Tenemos el título del artículo en cursiva. También tenemos el volumen y bueno, en este caso es el 5 y también la URL. En cuestión de los informes gubernamentales, que suelen utilizarlos bastante los que son, propiamente como la palabra lo dice, organismos gubernamentales como municipios, estados y demás.
Por lo general aquí se utiliza en norma APA 7 el nombre de la organización, el año, el título del informe, el número de publicación y la URL para acceder al mismo. Simponios, conferencias y congresos, que por lo general es lo mismo. Apellidos, fecha, título, ponencia, título del simposio, ciudad, país y URL. Para tesis y trabajos de grado, tenemos apellidos, tenemos la inicial del nombre, tenemos el año, el título de tesis, especificando qué tipo de tesis es. En este caso es una tesis de doctorado. Tenemos el nombre de la base de datos, aquí lo tenemos y también tenemos la URL. Y también tenemos lo que se conoce como tesis y trabajos de grado, que bueno, que esencialmente ya lo expliqué. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que esto sea de gran ayuda para ustedes y sobre todo sepan citar de manera correcta en normas APA. Muchas gracias.